Saludos amigos y amigas, soy Antonio Alvarado. Bienvenidos a Música Activa desde su canal digital Voces por Media Calle. Les invito desde ya a hacernos saber sus comentarios, a darnos su sintonía, su reporte de sintonía, a hacernos sus preguntas, en fin, lo que ustedes deseen, con lo que ustedes deseen participar. Hoy es martes 23 de marzo del 2021 y nuestro tema, como pudieron ver, es la marimba, nuestro instrumento nacional. Para ello hemos invitado al máster Luis Acosta Ovaldía. Él es marimbista, arpista, docente e investigador. Además es el autor del libro Construcción de la marimba al estilo de Miguel Torres. Es el director de Nanjing Ecofort International School de la República Popular de China. Y desde allá damos la bienvenida a don Luis, a Música Activa, a esta primera parte donde veremos a través de su exposición los conceptos de la marimba, sus orígenes y su evolución. Bienvenido, don Luis. Por la invitación a este espacio y felicitaciones por un espacio que yo creo que va a ser muy productivo y ojalá que de aquí siga la televisión. Ya vi los otros capítulos y realmente es algo de interés nacional de que se esté difundiendo la cultura costarricense. Muchas gracias. Bueno, y para poner en contexto, vamos a decir entonces que en Europa se conoce la marimba como el piano de América. Es algo interesante para que las personas que nos están viendo en otras partes del mundo, porque sabemos que nos están viendo en Europa, en España, en otras partes, pues sepan de qué vamos a hablar. Este instrumento es declarado Instrumento Nacional en Costa Rica y símbolo de la cultura y la tradición el 3 de septiembre de 1996, mediante el decreto número 25.114-C y publicado en el periódico oficial de Costa Rica, la Gaceta número 167. Posteriormente, el 30 de noviembre es declarado Día Nacional de la Marimba como tributo al marimbista y al marimbero, siendo presidente don Luis Guillermo Solís. Bien, entonces sobre este contexto vamos a entrar entonces directamente ya con la entrevista. Don Luis, ¿usted podría decirme más o menos cuáles serían los orígenes de la marimba? ¿De dónde viene ese instrumento? Porque la gente conoce que es un instrumento de tecla, tiene un sonido particular, pero unos dicen que tiene origen, otros que es africano. A ver si podemos poner en contexto para ayudarle a la audiencia a que se ubique con este instrumento tan interesante y tan maravilloso.
Sí, bueno, eso es un tema que realmente requiere de muchísimo tiempo para poder analizar muy bien la historia. Eh, yo creo que sí, realmente ha habido eh, mucha polémica porque la marimba, pues sí, la tenemos como instrumento centroamericano, pero también se encuentra en Sudamérica y se ha difundido en muchas otras partes del mundo como xilófono. Entonces vamos a empezar con la palabra marimba. Yo creo que eso sería importante. En el, vamos a ver si puedo cambiar aquí. Ajá. En el libro este que escribí sobre la construcción de la marimba, en la primera parte, este fue un libro dedicado a don Miguel Torres Rosales, uno de los mejores fabricantes de marimba de Costa Rica durante el siglo XX, quien falleció hace poco, como 3 años, que ya falleció, y yo trabajé con él desde 1978. Entonces, dediqué este libro a la construcción, que es donde se dan los planos, las medidas y cómo construir una marimba escuadra, pero le faltaba una parte, que era la historia, un poquito de la historia. Entonces, desde hace mucho tiempo vengo investigando y he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares para hablar un poco, para investigar un poco sobre los orígenes y lo que otras personas han investigado y llegar a conclusiones. Lamentablemente, pues en toda América Central, por mucho tiempo, se intentó darle al instrumento su origen en autóctono y querían que fuera nuestro instrumento. Pero eso tiene varios problemitas porque cuando vemos el instrumento, pues vemos de que no tiene características de otros instrumentos. Entonces le voy a hablar un poquitito sobre eso. Eh, en esta polémica del origen, se comienza, diferentes personas comienzan a hablar sobre que el instrumento realmente era maya, que vino de los mayas y que es una evolución del teponatzle o el tuncul. Entonces, vemos que los mayas, pues comentaron muchísimas cosas. Vemos que tienen grandes tallados de piedras, donde se ven mucho de la cultura, de las tradiciones. Vemos también pinturas rupestres como los murales de Bonampak. Aquí vemos una serie de instrumentos que ellos plasmaron. Vemos trompetas, sonajas, tambores, pero por ningún lado vemos una marimba. Más adelante vemos aquí el teponaxle o el tuncul. También se le llama tun. Y este es hecho de piedra, es una gran mole de piedra, es enorme. Si uno está a la par de ellas, casi de la altura mía, está en Copán, Honduras. Entonces, aquí vemos pues, que tuvieron la delicadeza de exponer un instrumento hasta en piedra, pero no vemos una marimba por ninguna parte. Entonces, si esta fuera la evolución, tenemos que ver pues algún proceso evolutivo. No vamos a llegar del teponaxle, que aquí vemos otro. Este es uno mexicano, que es simplemente un tronco de madera con dos lengüetas. ¿A dónde está la evolución? ¿Cómo llegó de ahí a una marimba con teclas separadas, con cajas de resonancia, con anillos de cera, con membranas de tripa de cerdo o de tela de araña, del nido de la araña, para hacer el zumbido, que es el Mirlington, el que se le llama en música, para que haga ese zumbido característico? No vemos la evolución. Esta sería más o menos la evolución. Si hubiera existido, hubiéramos encontrado tal vez algunos troncos sin las teclas, que tal vez se hubieran perdido porque tal vez se le pusieron encima, tal vez le pusieron unos soportes y unas teclas independientes puestas sobre los orificios o el orificio, y así hubiéramos tenido una marimba. Pues lamentablemente no hay evidencia de este tipo de evolución. Esto es un supuesto que debería de ser más o menos a lo que si viene realmente del teponaztle.
Luego hay una persona que más adelante, don Marcial Armas Lara, don Marcial escribe este libro en 1953 y él habla sobre el origen de la marimba, su desenvolvimiento y otros instrumentos músicos, folclor guatemalteco. Y él cuenta y relata que él tuvo la oportunidad de estar con unos sacerdotes mayas que le enseñaron unos códices y que en ese códice estaba la marimba de brazo y que le permitieron dibujarla, copiarla, él la dibujó y luego tomaron el códice, lo arrollaron, lo metieron en un bambú y dijeron aquí esto quedará guardado para siempre. Pero lamentablemente no hay evidencia, nadie ha visto el códice, solamente el dibujo que él hizo, y si él vio algo semejante, pudo haber sido, como vemos, muchísimas dibujos indígenas de los mayas y también de los aztecas, que también se ponían plumas en sus brazos, y tal vez lo que vio fueron plumas y tratando de imitar un pájaro, como hacían muchos de los indígenas, de los grupos indígenas, también los norteamericanos, y que él dijera que eran teclas de marimba. Pero volvemos a la evolución, cómo llegamos de una a otra, y también vemos lo que es muy interesante, tiene todo como una escala que se va disminuyendo como una marimba actual. Su deseo por darle la maternidad a Guatemala del instrumento, pues escribió esto y siempre ha sido contradecido en la misma Guatemala. Al principio, pues se le dio mucho auge al asunto y que sí, que qué bien, que es guatemalteca, pero conforme pasaron los años, pues se fue cambiando de idea y dijeron, no, pues no hay forma de comprobar esto. Entonces, esa es la polémica centroamericana del instrumento. Hay un elemento aquí importante de rescatar en esto último que usted mencionó. Buscando un poquito sobre los decretos, me encontré en una nota de un periódico, precisamente, que hace alusión a esto. Y se plantea como que el origen del instrumento es maya. Sin embargo, al final, pues hace ver que no es claro. Es decir, deja siempre la duda. Pero, sin embargo, la argumentación que se hace para el decreto del Día Nacional de la Marimba empieza por ahí. Entonces, como que ya se conceptualiza con un error, ¿verdad? Porque, como bien usted lo mencionaba, no hay evidencia científica que demuestre siquiera mencionar este aspecto, más allá de una anécdota o de una narración popular. Sí, no hay evidencia arqueológica. Imagínense que tenemos evidencia, por ejemplo, de los teponaxles. Existen hasta en Costa Rica. En el Museo Nacional tenemos 2 ejemplares costarricenses encontrados en Costa Rica. Y este instrumento se utilizó en todo lo que es Centroamérica, pero también existen los tambores de lengüeta que existen en otras partes del mundo. Este sí puede ser un instrumento que espontáneamente se descubrió simultáneamente en ambos continentes o en varios continentes, como los tambores, que sencillamente al tener un tronco vacío y lo golpean, pues va a hacer sonido y más adelante les ponen membranas para hacer tambores y en este caso pues se dan cuenta que un tronco hueco pues hace sonido y al abrirle un ojete, hacerle como una U, esa lengüeta va a hacer sonido o va a sonar un poquito más, va a tener más vibración. Entonces ese instrumento que es más primitivo pudo haber sido descubierto simultáneamente en varios continentes, pero ya una marimba, y cuando veamos las características de una marimba, vamos a ver de que hay demasiada coincidencia de que el instrumento se parece más a un instrumento africano que a un instrumento centroamericano o indígena. Lo que tenemos que ver ahora es el vocablo marimba. ¿De dónde viene el vocablo marimba? ¿Qué significa? Bueno, el vocablo marimba en África se llaman marimbas. El instrumento que conocemos como un xilófono de varias teclas
con cajas de resonancia, se le llama marimba en muchas partes de la África ecuatorial, pero tiene muchísimos nombres, no solo marimba, tiene timbla, aquí tengo una lista, por ejemplo, está marimbula, calimba, timbla, bilimba, wimba, jijimba, y todos tienen ese imba. Entonces se ha llegado a una conclusión que el imba en la lengua bantú, que son el grupo, la raza que está principalmente en la parte ecuatorial de África, imba es el verbo cantar. Entonces ahí ya comenzamos a ver algo. El ma puede ser que significa cantar mucho. Luego hay otro autor que dice que imba significa objetos que sobresalen y ma es muchos objetos que sobresalen. Entonces, como para definir las teclas. Entonces, hay varias versiones de lo que puede significar marimba, pero la palabra marimba se difunde por todo África y también en América. Por ejemplo, en Sudamérica también marimba puede ser una paliza que le van a dar a alguien. Le van a dar una marimba, entonces eso significa que te van a dar una paliza. Y encontramos que ese instrumento con el nombre de marimba lo encontramos también en Sudamérica, como en Ecuador, en Esmeraldas. Y ahora vamos a ver unas fotos y unos ejemplares. Entonces, la otra raíz de que, y la otra teoría, pues siempre ha sido el instrumento lo trajeron los africanos. Pero aquí comienzan los cuestionamientos. Pero un segundito, si los africanos lo trajeron, ¿por qué no hay marimbas en Estados Unidos, en toda la parte de Georgia y todos estos lugares? ¿Por qué no en las islas como Haití? ¿Por qué no en el Atlántico, donde están todos los negros y los negros en Costa Rica? ¿Por qué los limonenses no tienen marimbas y se encuentran en Guanacaste? Bueno, entonces ahí tenemos que entrarle a la historia y darnos cuenta de que primero que nada, los limonenses nos llegaron hasta en 1872, los jamaiquinos limonenses. Y ellos llegaron para la construcción del ferrocarril después de haber tenido chinos que no pudieron soportar la fiebre amarilla y la malaria. Entonces se trajeron Oscar Kidd, el que estaba a cargo de la construcción del ferrocarril, trajo grupos de Jamaica que eran más acostumbrados al trópico y vinieron a construir el ferrocarril. Ahora, si venían de Jamaica y eran negros jamaiquinos, porque en Jamaica no hay marimbas. Y lo que tenemos que ver son las condiciones de los africanos esclavos en las diferentes regiones, porque no fue para todos igual. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta qué es lo que pasó. Entonces, en Costa Rica, los primeros negros no llegaron a Limón. Los primeros negros llegaron a otras partes. Y aquí vemos, lo primero que pasó fue que cuando llegaron los españoles, los indígenas comienzan a morir por las enfermedades. También algunos son subyugados por los españoles y también comienza el tráfico de esclavos indígenas hacia Sudamérica. Luego, aquí se sabe que en la costa del Pacífico, América Central fue explorada desde el Golfo de Nicoya. Y los primeros asentamientos fueron en lo que fue Villa Bruselas. Entonces y desde el Pacífico se fue explorando, desde las costas de Costa Rica, se fue explorando el resto del Pacífico centroamericano. Aquí tenemos un dato que dice de Francisco Hernández de Córdoba, fundó una base de operaciones en la sección oriental del Golfo de Nicoya llamada Villa Bruselas. Luego, más adelante, el obispo Bernardo Til dice que en 1611 existían 8.925 mulatos en todo el país, ubicando 4.619 en la zona de Guanacaste. O sea, la mitad estaban en Guanacaste. Ahora, tenemos que entender entonces de qué estamos hablando, quiénes son los mulatos. Entonces, aquí vemos de que el cholo guanacasteco, pues, es el sambo, pardo o mulato, según el mestizaje. Y ahorita hablamos sobre esto. Entonces,
Este lugar tiene una historia muy interesante. Los negros que estaban en Villa Bruselas, lo que es hoy Esparza, ahí estaban a cargo de las haciendas de los españoles. Y los españoles se iban y regresaban y los dejaban solos. Ellos estaban en libertad, no estaban siendo torturados ni maltratados. Más bien vivían una vida en libertad. Eran hombres. Al principio no venían mujeres con los españoles. Traían esclavos hombres para la mano de obra, para ayudar en el barco, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando están los hombres solos? Se encuentran a las mujeres indígenas y se mezclan y tenemos entonces el sambo. Luego están nosotros que le llamamos sambo mosquitos, pero ese es otro grupo que está en Nicaragua, que se mezclaron con los indios mezquitos, entonces se le llaman sambos mezquitos. Entonces, para entender un poco más de esto, aquí vemos no sé por qué me está brincando. Aquí vemos esto de las rutas de comercio de contrabando y esclavos. Esto está en el libro de Beatriz Palomo, La esclavitud en Guatemala durante el siglo XVI y XVII. Y aquí vemos de que por vía Panamá llegan al Pacífico y luego comienzan a subir. Y ahí vemos la flechita donde está Villa Bruselas y que de ahí también comienza a irse en esta zona, que se va explorando lo que es aquí Nicaragua y las costas de Guatemala. Luego tenemos a otro grupo de esclavos que se escaparon de los esclavos que trajeron y que se convirtieron en los cimarrones. Y los cimarrones pues se fueron y se asentaron entre las montañas y ellos también entonces estuvieron en libertad. ¿Por qué es importante saber sobre esta gente que vive una vida que tiene mucha libertad? Pues todo hombre necesita momentos de ocio, cuando se termina el trabajo. Qué lindo cantarse una canción, hacer ritmos como lo hacíamos en casa, allá en nuestro país, y encontramos los elementos y los materiales para construir marimbas o cualquier otro instrumento semejante, tanto tambores como marimbas. Y de ahí tuvieron la oportunidad de comenzar a construir marimbas de acuerdo a lo que ellos se acordaban. Que traían de allá. Entonces esos son los primeros africanos o los africanos, aunque fueran después que llegaron directamente desde África, no africanos que fueron a otras partes y luego regresaron, porque vamos a ver el problema de Estados Unidos. Estados Unidos llegan los esclavos africanos, pero vienen de muchas partes de África. A los 8 años son vendidos a plantaciones. Los mezclan de acuerdo si son fuertes. Entonces, si una mujer es fuerte, el hombre es fuerte, 2 dueños de plantaciones los traen, se ponen de acuerdo como que si fueran 2 perritos y dicen que las crías las vamos entonces a vender y nos repartimos la ganancia. Entonces, así es como... Una pregunta. Cuando este grupo de negros, entonces, para que la audiencia tenga claro, estamos hablando que no son negros que venían de cualquier parte de África, sino del centro de África. Sí, si vemos en el libro del negro en Costa Rica, ahí podemos ver que encontramos un montón de detalles. Por ejemplo, se nos dice don Quince Duncan y don, ya no dije, el Alzheimer se me vino, el famoso historiador costarricense, que aquí lo cito en el libro, ya le digo. Entonces, ¿de qué se habla? Que la mayoría de los esclavos venían del Congo y de Angola, los que llegaron a Costa Rica. Los del Congo eran eran africanos muy nobles y por lo tanto tenían un mejor precio. Y se supone que la mayoría de los que llegaron a Costa Rica, a las costas del Pacífico, eran del Congo. También vemos de que
en Costa Rica tenemos un montón de palabras africanas en Guanacaste y en el lenguaje costarricense. Y también tenemos pues, los monos Congo, que en realidad no se llaman monos Congo, son monos aulladores. Pero ¿por qué les llamamos Congo? Es muy probable que se llama Congo porque precisamente en una forma del pueblo de esos entonces vio el mono que se les parecía, eran totalmente negro, entonces le pusieron el mono Congo. Encontramos muchos lugares en Costa Rica que tienen nombres eh, africanos, como por ejemplo Liberia, Cerro Congo, Río Congo, Quebrada Chiringa, Cerro Malambo. Todos estos son vocablos y tenemos el ñame, la galanga, todas estas son palabras africanas que las usamos nosotros. Entonces vemos que tenemos una gran influencia africana. Aquí está, vamos a ver, don Carlos Meléndez, ya me vino el nombre, don Carlos Meléndez y don Quince Duncan en el libro El Negro de Costa Rica. Entonces, al tener libertad, una persona puede desarrollar muchas cosas, pero en los negros en Estados Unidos y en las islas del Caribe, pues tenían que estar trabajando las plantaciones. No se les permitía hacer instrumentos musicales en Estados Unidos, no se les permitía hacer tambores, solamente podían cantar y hacer percusión corporal, porque sabían que ellos se comunicaban con tambores en África. Entonces se podían coordinar, y si todos se coordinaban con tambores y se comunicaban y todos iban en contra de los blancos, pues inmediatamente los hubieran acabado rápidamente. Entonces, de esta forma se les limitaba. Lo otro es de que la tradición oral no se pasaba, porque hablaban diferentes lenguas. A veces, dentro de la misma plantación, ellos hablaban diferentes lenguas. Entonces comenzaron a desarrollar otro lenguaje para poderse adaptar con palabras bantúes o palabras semejantes y nuevas palabras para comunicarse entre sí. Entonces, Es muy importante para, digamos, centrarnos un poquito más en el tema de la marimba, porque el tiempo se nos acortaría. sí. ¿Cómo es la evolución, Luis, de la marimba? ¿Cuáles tipos de marimba se encuentran? Sí, bueno, entonces vamos a ver aquí que el negro es, lo más importante aquí es entender el por qué el negro, por qué en cada lugar es diferente y por qué el africano sí es el que hizo la marimba. La marimba es un instrumento como el que le voy a mostrar a continuación. Esto es un balafón, que es una marimba africana. Si vemos, tiene cajas de resonancia, tiene teclas en disminución, las teclas son independientes y están suspendidas sobre un armazón. Esto es una marimba. Vamos a ver la evolución de la marimba. Las primeras marimbas que tuvimos en Costa Rica no eran como el balafón, era otro tipo de marimba africana que era la marimba de arco, que la vemos, pero le voy a mostrar aquí el balafón y cómo suena el balafón. Esto es una pequeña muestra. Ahora, nótese la forma de ejecución pronto con la mano izquierda, el acompañamiento que va a hacer a su melodía con la mano derecha. Ahí viene. Aquí vemos ya lo característico de la forma de tocar africana, acompañamiento con una melodía. Ahora, Giovanni Antonio Cavazzi fue un misionero evangélico que evangelizó el reino del Congo. En 1668 él escribió sobre sus viajes y sus misiones y hizo estos dibujos en acuarela. Y vemos la marimba colgada, que es como el balafón, pero colgado sobre los hombros y también en la cintura. Lo vemos aquí a mano izquierda, que es la marimba de arco. Él está recostado a un tronco y está tocando la marimba y esta otra está colgada. Entonces, ahora vemos las marimbas de arco africanas. Esta es una marimba de arco africana.
Esta está en el Museo del Fulkenkunden, que es un museo que se dedica a la cultura africana musical en general y tienen todo un equipo de investigación desde hace muchísimos años, donde ellos han estado investigando
Y aquí está, vamos a ver, don Carlos Meléndez, ya me vino el nombre, don Carlos Meléndez y don Quince Duncan en el libro El Negro de Costa Rica. Entonces, al tener libertad, una persona puede desarrollar muchas cosas, pero en los negros en Estados Unidos y en las islas del Caribe, pues tenían que estar trabajando las plantaciones. No se les permitía hacer instrumentos musicales en Estados Unidos, no se les permitía hacer tambores, solamente podían cantar y hacer percusión corporal, porque sabían que ellos se comunicaban con tambores en África. Entonces se podían coordinar, y si todos se coordinaban con tambores y se comunicaban y todos iban en contra de los blancos, pues inmediatamente los hubieran acabado rápidamente. Entonces, de esta forma se les limitaba. Lo otro es de que la tradición oral no se pasaba, porque hablaban diferentes lenguas. A veces, dentro de la misma plantación, ellos hablaban diferentes lenguas. Entonces comenzaron a desarrollar otro lenguaje para poderse adaptar con palabras bantúes o palabras semejantes y nuevas palabras para comunicarse entre sí. Entonces, es muy importante para, digamos, centrarnos un poquito más en el tema de la marimba, porque el tiempo se nos acortaría. sí. ¿Cómo es la evolución, Luis, de la marimba? ¿Cuáles tipos de marimba se encuentran? Sí, bueno, entonces vamos a ver aquí que el negro es, lo más importante aquí es entender el por qué el negro, por qué en cada lugar es diferente y por qué el africano sí es el que hizo la marimba. La marimba es un instrumento como el que le voy a mostrar a continuación. Esto es un balafón, que es una marimba africana. Si vemos, tiene cajas de resonancia, tiene teclas en disminución, las teclas son independientes y están suspendidas sobre un armazón. Esto es una marimba. Vamos a ver la evolución de la marimba. Las primeras marimbas que tuvimos en Costa Rica no eran como el balafón, era otro tipo de marimba africana que era la marimba de arco, que la vemos, pero le voy a mostrar aquí el balafón y cómo suena el balafón. Esto es una pequeña muestra. Ahora, nótese la forma de ejecución pronto con la mano izquierda, el acompañamiento que va a hacer a su melodía con la mano derecha. Ahí viene. Aquí vemos ya lo característico de la forma de tocar africana, acompañamiento con una melodía. Ahora, Giovanni Antonio Cavazzi fue un misionero evangélico que evangelizó el reino del Congo. En 1668 él escribió sobre sus viajes y sus misiones y hizo estos dibujos en acuarela. Y vemos la marimba colgada, que es como el balafón, pero colgado sobre los hombros y también en la cintura. Lo vemos aquí a mano izquierda, que es la marimba de arco. Él está recostado a un tronco y está tocando la marimba y esta otra está colgada. Entonces, ahora vemos las marimbas de arco africanas. Esta es una marimba de arco africana. Esta está en el Museo del Fulkenkunden, que es un museo que se dedica a la cultura africana musical en general, y tienen todo un equipo de investigación desde hace muchísimos años, donde ellos han estado investigando la música de África y la cultura africana. Vemos que es casi que igual que la marimba de arco que hoy vemos en Nicaragua y que la que hemos visto en Guatemala, en Chichicastenango. Vemos las cajas de resonancia son de jícaras y las teclas y un arco. En Costa Rica tenemos esto es una foto muy importante porque cerca de yo diría que en 1880 es de que se tomó esta foto. Esta no es la foto original, es esta. Esta es la foto original. Esta foto está en la colección
Esta foto está en la colección de la Universidad de Costa Rica, en la colección fotográfica de la Universidad de Costa Rica. Pero en 1852, digo, sí, disculpe, 1882 sería. Por ahí fue cuando el presidente de Estados Unidos comisiona a William y Lord, se llama Elroy Curtis, fue el comisionado de Estados Unidos para Centro y Suramérica. Él fue a ver todo lo que era Centroamérica y visitar todos los países para ver las posibilidades de comercio con Estados Unidos y cómo también se podría ayudar y apoyar para desarrollar el comercio entre estos países. Interesantemente, él escribe sobre todos los países y cuando llega a Costa Rica, dedica una página y media sobre la marimba. Cosa curiosa que no lo hace de los otros países. Estuvo en Guatemala, estuvo en Honduras, en Salvador, en México, pero en Costa Rica habla sobre la marimba y exhaustivamente de lo que él vio de la impresión de la marimba. Y vemos que es una marimba de arco con jícaras, y esto, el libro se publicó en 1888, pero él empezó la investigación mucho antes. Entonces, en esa época, es esta fotografía. Este es un dibujo de la fotografía, que como le dije, hasta aquí. Entonces, ¿cómo sonaría esa marimba en Costa Rica? Weber Corte, resulta que él hizo una marimba de arco costarricense y grabó para escuchar una melodía, cómo se escucharían las melodías. Bueno, estas son marimbas diatónicas, entonces solamente van con escala mayor y una escala o la escala relativa menor, es lo único que pueden tocar. Entonces tenemos piezas como El Diablo Chingo, que es una pieza, una melodía que se puede tocar en esta marimba, que es muy probable, y es una de las melodías folclóricas costarricenses, muy antigua, que no se conoce su autor. Y escuchemos cómo suena. Y luego aquí hay otra fotografía de 1904. Esta está en las páginas ilustradas del año 1, número 17, el 10 de mayo de 1904. Es muy probable que la fotografía hubiera sido tomada un poquito antes, pero es a principios del siglo XX. También vemos una marimba de arco con jícaras, y esta es de bagaces. Y vamos a escuchar el punto guanacasteco tocado en una marimba de arco, también una marimba de arco construida en Costa Rica.
Aquí vemos una marimba de arco también cerca de 1920. Esta marimba es en Guatemala, Chichicastenango. Las marimbas de arco todavía se mantienen en Chichicastenango, todavía tienen marimbas de arco. Aquí vemos este otro ejemplar. Y el arco, lo importante es de que se usa para sentarse sobre el arco. Pero también el arco se ha utilizado para separar el instrumento de la persona. El arco se puede poner en el frente y se puede amarrar la marimba y poner el arco en el frente para que esté a nivel de cintura y poder caminar con la marimba. Eso se hacía también, hay dibujos de África en donde se hacía así, y también vamos a ver, se puede poner sobre el suelo y también sentarse sobre él y levantar un poco la marimba, que es como esta que tiene un palito para soportar el instrumento. Esta marimba es una marimba de arco, y aquí vemos que la están utilizando un poco diferente. Vemos el arco entre las piernas. Esta es de Brasil. Y vemos las teclas en forma de punta. Esto es muy interesante, porque existen marimbas africanas, que vamos a ver un ejemplar aquí, que es también de arco. Esta marimba es una de las fotos de la colección del Smithsoniano, y vemos de que también tiene las puntas como esa otra marimba. Vemos la gran influencia, o sea, son marimbas que casi que modelos traídos de África y vueltos a hacer en nuestro continente. Y aquí, por supuesto, está la marimba de arco nicaragüense, donde ya las cajas hoy en día son de madera hueca, pero no están usando las jícaras. En Guatemala le llaman tecomates a las cajas de resonancia, a las jícaras. Y aquí está la marimba guatemalteca. Y escuchemos un poquito de la marimba guatemalteca. Bien, llegamos entonces así al final de esta primera parte. Vamos entonces a escuchar a la marimba y al Ballet Folclórico Nacional de Costa Rica en un bonito tema que se titula Bailando con Quinocola, un foxtrot, un género, un ritmo dentro del género de música de salón costarricense. Pedimos de una vez disculpas también por la pequeña interrupción que tuvimos hace unos momentos. Dependemos del internet y lastimosamente pues se nos cortó la exposición de don Luis Acosta. Bueno, pero ya volvemos y esperamos que nos acompañen entonces escuchando este bonito tema.
Bien, y llegamos así entonces a al final de nuestro programa. Les agradezco al invitado especial, al ballet y a la marimba, a la audiencia por su sintonía y sus comentarios. El próximo martes seguiremos con la segunda parte de este programa. Les invito a seguirnos en Facebook como Voces por Media Calle y continúen después de mí con la programación. Vamos ahora entonces con el historiador Vladimir de la Cruz y su espacio A la Historia por Media Calle. Les dejo entonces con la frase del día. La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras y sin banderas. Un pensamiento de León Gieco muy apropiado para el tema de hoy. Los espero el próximo martes. Muchas gracias.